Asiento en las sillas, los que estén de pie, por favor, para dar inicio a nuestra primera reunión del año 2023, con el gusto de saludarlos a todas y a todos. Y segura estoy que tendremos un año venturoso y de mucho trabajo. Quiero darle la bienvenida a mis compañeras y compañeros diputados, tanto a los presentes como los que se encuentran en línea, y agradecer de manera especial a mi coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, a Jorge Álvarez Maínez, por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias, coordinador. También a la diputada Mirza Flores, muchas gracias, Mirza, por acompañarnos. A la diputada Elba Rocío, diputada migrante Elba Yolanda, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y a todos los demás invitados especiales, muchísimas gracias. Asimismo, quiero darle la bienvenida a la maestra Azuba Villa Bedoya, ¿es correcto?, encargada de la Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, el CESOP de esta Cámara de Diputados, y también al maestro Álvaro Lomelico Barrubias, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, en representación del doctor Daniel Octavio Fajardo Ortiz, el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la misma Secretaría. El motivo de esta reunión se relaciona con el compromiso de la Comisión y en cumplimiento de su programa de trabajo anual por expandir la frontera del conocimiento sobre los asuntos metropolitanos en nuestro país. Como es sabido, esta comisión ha encabezado un importante programa de acercamiento con académicos, funcionarios de los 3 órdenes de gobierno, asociaciones civiles, entre otros, en diferentes zonas metropolitanas de nuestro país. A través de los foros diálogos metropolitanos, buenas prácticas y gobernanza, que han tenido como marco las zonas metropolitanas de Guadalajara, Puebla, Poza Rica, Monterrey, La Laguna y Ecatepec. En dichos foros hemos recogido las opiniones de diferentes actores sobre los desafíos y oportunidades que tiene cada zona mencionada. Por eso es tan importante que los integrantes de esta comisión conozcamos a fondo cómo son las zonas metropolitanas de nuestro país, cómo son sus características demográficas, económicas, sociales, entre otras, para comprender mejor las problemáticas que enfrentamos. El material que hoy nos presenta el CESOP, puntualmente titulado Preguntas básicas para conocer las zonas metropolitanas del país, contribuye precisamente a nuestros objetivos colegiados, pues es una herramienta de información que permite conocer aquello que queremos mejorar, y ciertamente solo se puede mejorar aquello que se conoce. Esta investigación, compañeros diputados y público en general, contribuye al conocimiento de la cuestión metropolitana que allá por los años 60 del siglo XX iniciara el investigador Luis Uniquel para iniciar y definir las características intrínsecas del desarrollo metropolitano a partir de la aglomeración de núcleos urbanos. Es fundamental reconocer la preeminencia de nuestras zonas metropolitanas, toda vez… ¿Me pueden dar un vaso de agua, por favor? Es fundamental conocer la preeminencia de nuestras zonas metropolitanas, toda vez que la dinámica poblacional en México marca un claro derrotero junto a la concentración poblacional en núcleos urbanos en las diferentes entidades federativas de nuestro país. De acuerdo con proyecciones del INEGI y la CONAPO, se espera que para el año 2050 seamos cerca de 100 millones de mexicanos y mexicanas viviendo en las diferentes zonas metropolitanas de nuestro país. Ello sin duda vendrá acompañado de importantes desafíos en materia de movilidad, seguridad, dotación de servicios públicos, gestión del uso de suelo, residuos, abastos de agua y, por supuesto, todo lo concerniente al impacto ambiental. Tenemos un gran problema y hay que solucionarlo. Nuestras ciudades han cambiado mucho en 25 años. Imaginemos cómo van a cambiar en un lapso similar y qué futuro les espera a nuestros nietos, a nuestros hijos y a nosotros.
Ahora concedo el uso de la voz a la maestra Azuba Villabedoya, encargada del despacho de la Dirección General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP, hasta por 20 minutos, agradeciéndoles a todos la asistencia. Adelante. Muchas gracias. Gracias, diputada. Sí, sí está. Ok. Muchas gracias. Agradezco la generosa invitación que le hizo la Comisión de Zonas Metropolitanas al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública a través de quien dignamente la preside, la diputada Limón García. Agradezco también, por supuesto, la presencia de las y los diputados que nos acompañan el día de hoy y del público en general, por supuesto, del maestro Lomelí Covarrubias, quien amablemente va a comentar también el libro. Muchas gracias. Y bueno, pues antes de comenzar, quisiera comentarles que también en esta sala nos acompañan algunos de los coautores de esta obra. En particular hablo del doctor Felipe de Alba, del maestro Salvador Moreno, y algunas otras personas que participaron no están el día de hoy aquí. El estar el día de hoy aquí en representación del Centro de Estudios, del CESOP y de los autores de la obra es una oportunidad también inigualable para reiterarles el compromiso que tenemos de acercar a ustedes los recursos con los que contamos en el centro, para apoyarles en el trabajo, en el fortalecimiento del trabajo legislativo. Por favor, acérquense al centro, estamos a su disposición. Y bueno, de manera concreta, lo que ambicionamos con este libro es el apoyo al objetivo que ustedes, diputados y diputadas, fijaron para la Comisión de Zonas Metropolitanas. Este objetivo, que consiste en legislar para reducir las desventajas, las desigualdades y el crecimiento urbano desordenado, queremos nosotros apoyarles en este trabajo legislativo. Y bueno, pues para ello en el Centro de Estudios Sociales contamos con una dirección de estudios regionales, cuya titular está también aquí, que cuenta con atribuciones específicas que le permiten desarrollar estudios e investigaciones en materia de desarrollo metropolitano. No digo más, procedo a comentarles, a platicarles muy brevemente de qué se trata el libro de preguntas básicas para conocer las zonas metropolitanas en México. Por favor. Bueno, vamos a comenzar diciendo algo que para quienes integran esta comisión seguramente resulta una obviedad, pero que son conceptos que no nos son cercanos a los ciudadanos que no estamos inmiscuidos en este tema sobre las zonas metropolitanas. Como ustedes bien saben, quienes se dedican a su estudio, las zonas metropolitanas son un objeto de estudio que es complejo, tanto por su dimensión, tamaño, pero también por sus características y asimismo por el cúmulo de recursos financieros y materiales que eso representa, lo que lo hace un objeto de difícil manejo, ya que se reúnen en él intereses y perspectivas variadas de planeación y de la orientación de su gobierno. Rápidamente les quiero platicar cómo está estructurado este libro, que estoy segura les podrá facilitar la consulta. Consta de 3 partes. En una primera parte, en la introducción, les vamos a presentar el contexto general de la obra, algunas consideraciones teóricas sobre las zonas metropolitanas como objeto de estudio, y consta además de 2 secciones que se distinguen perfectamente. En una primera sección estamos hablando de las preguntas básicas, que son 22 preguntas asociadas a 27 variables que nos permiten explicar las zonas metropolitanas. Y una segunda sección, que estoy segura resultará de su mayor interés, se refiere propiamente a perfiles metropolitanos que se realizaron en el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Son 58 perfiles que se construyeron a partir del análisis de las 27 variables de las zonas metropolitanas. Algunos aspectos que quisiera destacar sobre la metodología y que nos permite comprender un poco cómo se desarrolló este libro y cómo se integró, se refiere a la metodología que utilizamos, que es una metodología transdisciplinaria en el que hicimos el tratamiento de información estadística, un tratamiento que debo decirles exhaustivo, para el que se utilizó inteligencia artificial, que nos permitió el manejo de grandes volúmenes de información para 74 objetos de análisis.
esto es las 74 zonas metropolitanas y además 417 particularidades, que son los municipios que componen estas 74 zonas metropolitanas. Sabemos que en el país hay muchos más municipios, más de 2,000, pero únicamente hablamos en esta obra de 417 municipios que conforman las zonas metropolitanas, las 74. Además, bueno, como les comentaba, estos objetos de análisis fueron tratados a través de las 27 variables seleccionadas de 4 grandes fuentes de bases de datos. Vamos a ver más adelante cuáles fueron esas 4 fuentes. Nos regresamos, por favor. Y quiero comentarles un poco cuáles fueron los criterios de selección de estas variables. El primer criterio correspondió, por supuesto, a la pertinencia. Datos sociodemográficos, económicos, de salud y de incidencia delictiva. Y el segundo criterio para seleccionar nuestras variables fue uno más sencillo y se refiere a la disponibilidad de la información, que viniera de fuentes oficiales, que fuera consultable, que pudiéramos manipularla, etcétera. Manipularla quiere decir descargarla y manejarla, ¿no? Y lo que nos permitiera el tratamiento y su gestión de esta información. Así, como les comento, este documento que tienen ustedes en sus manos comprende el tratamiento analítico de 27 variables seleccionadas según sumatorias metropolitanas. Vamos a ver cuáles fueron esas 27 variables, no las voy a mencionar todas, pero les quiero mencionar el origen de la información. Tenemos como fuentes el Censo de Población y Vivienda de 2020, es información reciente como pueden ver, el Censo Económico de 2019, el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de NUE, información también, por ejemplo, para ese que ven ahí con el número 9 de la Secretaría de Salud, y lo que tiene que ver, por ejemplo, con incidencia delictiva, que habla de delitos acumulados entre 2015 y 2021 y los 5 meses con mayor incidencia delictiva. Esa información la tomamos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como pueden ver ustedes en estas 27 variables agrupadas en estos 10 subgrupos, pues sí nos pueden dar una imagen muy cercana a la realidad que se vive en las zonas metropolitanas, lo cual, como comentaba, estimamos puede ser de gran valor para esta comisión y para el trabajo de cada una y cada uno de los diputados. Vamos a decir muy rápido qué son las zonas metropolitanas, solamente para que todos estemos en lo mismo, entendiendo lo mismo. Y bueno, de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, podemos tener como zona metropolitana cuando encontramos el conjunto de 2 o más municipios en donde se localiza una ciudad de 50,000 o más habitantes. Además de este aspecto poblacional, las funciones y actividades deben rebasar el límite del municipio que originalmente la contenía e incorporar como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos. Algunas características teóricas de las metrópolis, bueno, como ustedes saben, pues ha habido muchos acercamientos teóricos y se dan muchos elementos o características para distintos autores, ¿no? Algunos de los más relevantes son los que, por ejemplo, estos 4 que tenemos aquí. Una zona metropolitana puede definirse por el dinamismo de las fuerzas económicas o bien también, como todos nosotros somos testigos, por los flujos de desplazamiento, también por la capacidad de atracción poblacional y o por la concentración de los tipos de actividades o servicios que son muy particulares. Ahora, concretamente, hablando ya de las metrópolis mexicanas, bueno, pues para nosotros son enclaves por su alto dinamismo en la vida nacional. En las metrópolis mexicanas se reúnen 79.8 millones de habitantes. Estamos hablando del 63% de la población nacional que viven en estas 74 zonas metropolitanas. Quiere decir que el resto de la población, el 27% restante, no está en una zona metropolitana, y nosotros entendemos como una metrópoli aquellos conglomerados de gran variedad
poblacional. Este fue el criterio que nosotros tomamos para la definición de las zonas metropolitanas, pues como espacios de concentración, de diferencias, tanto en su número como en su proporción, también como territorios, como ustedes saben, estadísticamente diversos, en el que se reflejan las múltiples urbanidades que caracterizan a nuestro territorio. ¿En dónde están ubicadas? Yo sé que todo esto les puede interesar a ustedes. ¿En dónde están concretamente ubicadas las zonas metropolitanas? La siguiente, por favor. Ajá. Ahí tenemos el mapa. Este mapa viene en su libro. En el mapa del libro sí se puede apreciar perfectamente la numeración de nuestras 74 zonas metropolitanas, en donde la primera es el Valle de México, atendiendo, insisto, a la proporción poblacional, y la última es Moroleón, Uriangato, en Guanajuato. En el libro está desplegado de manera muy interesante algunos aspectos relevantes que quisiera comentarles del contenido del libro, y solamente de verdad para que se les antoje mucho leerlo. Hablamos de las preguntas básicas. Estas 22 preguntas específicas que hicimos tratan variables que están relacionadas, por ejemplo, con educación, migración, equidad de género, salud, derecho a vivienda, viviendas, tecnologías de la información, actividades económicas, COVID-19 e incidencia delictiva. Insisto, todo esto son temas que son cercanos. Y les quiero comentar que también encontrarán aquí los rankings de las 10 zonas metropolitanas con cifras más altas y las 10 con las cifras más bajas, lo que nos permite hacer un comparativo, ¿no?, de cómo estamos. Adelante les voy a mostrar un ejemplo muy breve. También, como les comentaba, en el libro vamos a encontrar perfiles metropolitanos, 58 perfiles metropolitanos únicamente, que se ordenaron también según el tamaño poblacional. En cada uno de estos perfiles vamos a encontrar 24 mapas de cada zona metropolitana. Quisiera, por favor, y atendiendo a que la presidenta de la comisión es de Jalisco. Ajá. Casi todo. Ah, perfecto. Pues podemos ver ese ejemplo que viene muy claro en el libro. Viene en la página 90, pero a ver si lo podemos revisar. Bueno, pues es uno de nuestros perfiles en el que podemos encontrar aquí, como ven en un parrafito, con cuántos municipios cuenta la zona metropolitana de Guadalajara. Acá está también San Pedro Tlaquepaque en el número 6, del lado derecho aquí se ve los 10 municipios que la conforman. Y viene la información que nos arrojó todo este proceso de consulta de los datos, ¿no? Así nos dice, por ejemplo, que en la zona metropolitana se acumulan 5.268.642 habitantes, ¿no? Y esto lo hace muy relevante, es muy relevante, ¿no? Su atención, como la de todos estos 58 perfiles. Me gustaría platicarles de muchos más, pero por favor, vean la obra, de verdad, les va a gustar mucho, y si tienen alguna duda, alguna observación, algo que quisieran que le sumáramos o que le quitáramos, lo hacemos con mucho gusto, podemos hacer esta edición, ¿no? Y bueno, ya les platicaba de las 74 zonas metropolitanas que existen, y algunos datos de estas es que 2 de estas zonas rebasan más de una entidad. Es el caso, por supuesto, del Valle de México y Puebla-Tlaxcala. 56 abarcan más de un municipio, son muchísimas, y ahí viene el listado también. ¿Cuáles son esas 56? 16 cuentan con un solo municipio. Y bueno, alguna información ya nada más para concluir rapidísimo que les quería comentar, es que de los 126 millones de habitantes que somos en el país, lo que les comentaba, solamente 79.454.210 viven en zonas metropolitanas. Tenemos entonces 4 grupos en los que el primero de ellos es que 4 zonas metropolitanas, solo 4 reúnen el 27% de esa población total que platicamos. 13 tienen entre 4 y 1 millón,
19 tienen de 1.000.000 a 500.000 habitantes, bueno, y el resto, las 38 zonas metropolitanas, tienen menos de 500.000. Una cifra que es importante es que en las zonas metropolitanas es donde se genera el 78% del Producto Interno Bruto a nivel nacional. Esta cifra, por supuesto, es muy relevante porque esta concentración en donde se agregan las zonas metropolitanas, si consideramos lo que comentábamos, ¿no?, que hay 2.446 municipios y las zonas metropolitanas únicamente comprenden 417, estamos hablando de que hay más de 2.000 municipios, en primer lugar con una muy baja concentración, también con una baja aportación al Producto Interno Bruto Nacional, pero además entre las zonas metropolitanas pues tampoco podemos hablar de que haya alguna homologación o que se parezcan entre sí, ¿no? Y lo que les comentaba ya en la siguiente, y son datos que ustedes pueden consultar y encontrar, son acerca de los rankings de mayor a menor, ¿no? Por ejemplo, los salarios en Villahermosa, el salario mensual es de 17,000 pesos, es el más alto, y en Moroleón, que es el último que está en nuestras zonas metropolitanas, es de 4,600 pesos. Podemos entender diferencias abismales y este análisis y esta comprensión nos lo permite la lectura de este libro. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Villa. Aprovecho para felicitarla. Hay que darle un gran aplauso por todo este esfuerzo, este libro. Quiero felicitarla a usted y a su equipo de investigadores encargados de realizar este material, que sin duda cuenta con amplias fuentes de información y un importante trabajo para recopilar, procesar, analizar e interpretar los datos en cada municipio, en cada zona metropolitana, y es una radiografía que nos ayuda a entender mejor qué es una zona metropolitana. Quiero agradecer también en este momento a mis compañeros diputados que se encuentran en este momento, agradecerle a Mauro Garza, a Checo Barrera, a Salón Chartoriski y también a mi compañero que se acaba de integrar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Fernando Marín, muchas gracias. También a mis compañeros que se encuentran online, a Raquel Bonilla, a Sonia Mendoza, a Jorge Alberto Barrera y a María Leticia Chávez. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente. Me gustaría solicitar en este momento a los coordinadores de este trabajo, al doctor Felipe de Alba, el maestro Salvador Moreno y la licenciada Ana Laura Urbán, que realicen algunos comentarios en el marco de la presentación que se realiza en este momento, obviamente de CESOP. Por favor, adelante. Doctor Felipe de Alba, Salvador Moreno y Ana Laura. Sí, buenos días. Primeramente quisiera agradecer la presentación. El trabajo ha sido un trabajo, yo diría, portentoso. Es un trabajo de alta dedicación. Existen varios ejercicios académicos e institucionales de este tipo, pero ninguno que tenga una combinación de variables que provienen de diferente fuente institucional. Esa es la primera, digamos, elemento que vale la pena considerar. La segunda es que, sin ironía, este texto ya está desfasado en relación, por ejemplo, a los datos delictivos, que bueno, son fijos en un momento, pero que los reportes son mensuales del Secretariado Ejecutivo. Eso valdría la pena considerar la idea de un sistema que fuera actualizado de manera sistemática. El caso igual de la Secretaría de Salud, esos datos también tienen como 6 meses en realidad, y esos se pueden igualmente actualizar como parte del proceso. La última cuestión es que quisiera agradecer, en vista de esta presentación, especialmente a la doctora Elitania Leiva, que es de la Universidad de las Américas, que es una colaboradora esencial en nuestro trabajo. Ella realiza trabajo de macroeconomía y nos aportó enorme riqueza para todo lo que es el perfil económico que se desarrolla allí, porque es un detalle técnico, pero quiero mencionarlo, detenerme un segundo. La parte de los censos económicos tiene alrededor de 900 variables,
todas codificadas. Tuvimos que generar un algoritmo que nos llevó varias semanas para que pudiera rastrear esa información en trabajos de tabuladores del INEGI que son prácticamente imposibles de extraer uno por uno. Entonces, bueno, hablamos de 413 municipios que habría que extraer, en ese caso, el salario promedio mensual, el PIB y la PEA, que son los datos más finos que existen sobre el tema, porque pues son mucho mejores que lo que se presenta, por ejemplo, en el INEGI, en los censos, en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010. Entonces, bueno, esta herramienta como tal es útil, es cierto, coincido en lo que se ha planteado aquí, es importantísimo que la propia comisión lo haga suyo, es un trabajo útil que puede darle mucho sentido a lo que creo que tendríamos que plantearnos como una planeación estratégica de las metrópolis que existe en términos funcionales, en términos documentales y discursivos, pero que, como el libro lo menciona, hay un enorme desfase en la planeación metropolitana de cada una de estas áreas de estudio. Tengo años trabajando este tema y esta parte nos ha revelado con mucho el manejo detallado que puede hacerse. Y entonces me centro al final en una cuestión importante. Por ejemplo, en el caso de justamente en la metrópoli de Guadalajara, está el lago de Chapala. Estamos trabajando ahora datos de satelitales para poder extraer la historia concreta de lo que han sido los cuerpos de agua vinculados con los digamos, territorios metropolitanos mexicanos, porque hay allí otra de las grandes catástrofes. Aquí está el lago de Texcoco, en el caso de la zona metropolitana del Valle de México, está todo lo que es el sistema Cutzamala y la contaminación excesiva que tienen el río de los Remedios, el canal de la Compañía y todo lo que va rumbo a lo que es extraído por el drenaje profundo. Hay una larga historia aquí que tenemos que recuperar, me parece, como parte del Centro de Estudio y contribución a la comisión de lo que es la fuerza, vamos a ponerlo en términos fuertes, destructiva que tienen los asentamientos humanos respecto a los recursos naturales y aunque se mantiene una atención institucional, creo que allí hay muchos elementos que hay que convengamos que hay que mantener vivos. El caso del lago de Chapala en ese dato concreto, hay también un deterioro muy fuerte y la localización de una historia de fotos satelitales de por lo menos los últimos 30 años no solo nos permitiría extraer datos sobre lo que es la extensión misma del cuerpo de agua como proveedor de la zona metropolitana, sino también nos permitiría poder establecer los niveles de contaminación por metales, que ese es un elemento muy, muy fuerte, que ya ha habido contaminaciones, casos de intoxicación por esa línea en zonas urbanas del país. Bueno, aquí lo dejo, ese elemento creo que es muy valioso, agradezco mucho a las autoridades, tanto de la comisión como las del CESOP, por haber facilitado esta presentación y creo que nos da mucho sentido para continuar un trabajo así espero que lo consideren exhaustivo porque ha costado muchísimo trabajo desarrollarlo. Sí, muchas gracias, doctor. Tiene razón, los temas el día a día nos van ganando. Esta edición se terminó en mayo del 22 y obviamente que después de mayo a la fecha, seguridad y otros temas obviamente que van creciendo, pero pudiéramos ir actualizándolo con la ayuda de todos ustedes, que ha sido un trabajo extraordinario. Muchas gracias. Agradezco también a nuestros compañeros diputados, miembro de la comisión, Esteban del Razo Montiel. Bienvenido, compañero diputado. También a mi compañero de la bancada, Pablo Gil, gracias por acompañarnos. Bueno, y seguimos con la licenciada Ana Laura Urban. Hola, buenas tardes a todos. Pues agradeciendo mi participación en este momento y la participación también en la elaboración del libro. Mi parte fundamental en el libro fue revisar
números, revisar frases, revisar que todos los datos fueran acordes y de acuerdo al origen de ellos, como lo mencionó ya el doctor, el secretariado, etcétera, cada una de las fuentes de donde se tomó los datos crudos del libro. Y bueno, importante aquí en esto es señalar, y como siempre se ha mencionado, los números dicen la verdad. Y muy importante que consideremos esa verdad que nos están diciendo los números al hacer la revisión de este libro. Es muy importante revisar cada tema, cada punto, temas tan sencillos como decir si una familia cuenta con lavadora o no, si una familia cuenta con teléfono celular o no, etcétera. Datos que para nosotros se nos podría hacer como algo cotidiano de nuestra vida, pero sin embargo en zonas tan pequeñas que a veces ni siquiera sabemos que existen en la realidad, porque yo al momento de revisar decía, ay caramba, este lugar yo no lo conozco o nunca lo escuché. Entonces, esos detalles son muy finos y yo considero que para la gente que trabaja en este aspecto es relevante considerar cada dato, cada información, cada detalle, porque nos vamos dando cuenta de la realidad de nuestro país, de la realidad, de las circunstancias y pues la vida diaria de cada uno de los miembros y población de cada zona metropolitana. Es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y también comentarles, escudriñando y leyendo este libro, bueno, nos damos cuenta de muchas cosas. Un ejemplo que pudiera parecer para muchos patético, para otros increíble, es en Cancún. En Cancún, ¿cuántos empleados trabajan en hoteles de lujo y viven en hogares que tienen tierra y no tienen luz? Esto es lo que nos arroja este libro, muy interesante. Les agradezco a los que tomaron el uso de la voz y quiero agradecerle por favor que tenga el uso de la voz el maestro Salvador Moreno. Buenos días a todos. Gracias por la invitación, maestra Jasuba. A todos los diputados presentes, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, a los que están en redes sociales también muchas gracias. Pues he de mencionar que a mí ya me tocó participar en este libro en las fases finales, ya de revisión de estilo, y pues yo solo destacaría la cuestión metodológica que ya la mencionó la maestra Jasuba, la cuestión de la inteligencia artificial. He de decir que yo no soy muy adepto a este tipo de metodologías, así como que siento que en el futuro nos van a rebasar y tengo mis reservas contra ellas, ¿no? Entonces, cuando el maestro Felipe, que es el impulsor de este tipo de metodologías en el centro, lo empezó a manejar, yo me rehusaba mucho a participar en esto. Y bueno, me tocó participar en la cuestión de la redacción y sí, como dependen de algoritmos, que no es otra cosa más que un sistema, ¿no? de entradas, procesos y salidas. Esa es la famosa inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué depende que salgan buenos resultados? Pues de la calidad de la información. Si la información es mala, pues el resultado va a ser malo. Si el proceso también tiene deficiencias, pues el resultado va a ser malo. Entonces, a mí me tocó revisar este tipo de cuestiones y bueno, como toda inteligencia artificial siempre se está actualizando y siempre hay forma de corregir. Entonces a mí me tocó esta parte, yo tengo mis reservas en cuanto a eso y bueno, yo les recomiendo la lectura de Yuval Noah Harari, que él ya advierte sobre los peligros de la inteligencia artificial. En un futuro yo pienso que por ejemplo el trabajo de investigación son de los que pueden ser desplazados por estos algoritmos que harían libros, ¿no? Afortunadamente estos algoritmos, yo lo veo como fortuna, se les escapa el pensamiento complejo. El pensamiento complejo todavía no lo tienen desarrollado y tampoco explicar que son cosas que son de humanos. Afortunadamente la máquina todavía no puede sustituir y finalmente lo que le demos a la máquina, pues eso es lo que va a procesar. Yo no creo tanto en la inteligencia artificial porque al final lo que está detrás pues es la inteligencia del hombre. Entonces pues serían mis comentarios al texto. Bueno, tiene sus ventajas que también maneja grandes cantidades de información como ya lo vimos y la actualización que puede ser muy rápida.
Entonces ya teniendo el programa, cuando salen las nuevas fuentes se actualiza de inmediato. Entonces, cuando tengamos conteos de 2025, censo 2030, esto se puede actualizar de inmediato. Eso sería ya la ventaja que destacaría. Muchísimas les gracias agradezco. a todos por sus comentarios y de nueva cuenta una felicitación a todo su equipo por tan puntual y conveniente investigación, la cual es muy adecuada para que todos los diputados que conformamos, bienvenido diputado, para todos los diputados que conformamos esta zona metropolitana tengamos material para ver. Y yo aquí pensando en la diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío, nos habría o tendríamos que ver cuántas personas migran de estas zonas metropolitanas, porque creo que es un dato muy importante, atendiendo a la diputada. En un momento más va a haber sesión de preguntas y respuestas para los diputados. En ese momento quiero pedirle al maestro Álvaro Lomelí Covarrubias, coordinador general de Desarrollo Metropolitano y Movilidad de la SEDATU, haga uso de la voz para los comentarios al libro. Muchas gracias, diputada. Pues muy buenos días a todas y todos. Primero que nada, externarles un cordial saludo de parte del secretario Román Meyer Falcón y del subsecretario el doctor Daniel Octavio Fajardo Ortiz, quien me pidió poder venir a platicar, conversar con ustedes sobre este importante libro. Él fue uno de los que escribió la presentación del mismo, donde se resalta pues la importancia de las zonas metropolitanas. Entonces, primero que nada, pues agradecerle, diputada, la invitación a comentar este texto y felicitar también a los autores, al doctor Felipe de Alba, Salvador Moreno, Ana Laura, en fin, a todos los que hicieron posible este texto. Me gustaría hacer unos comentarios muy puntuales también por temas de tiempo. Resaltar algunas cuestiones. Ya nos adelantaba por ahí la maestra Villa la importancia de las zonas metropolitanas, no solo porque ahí se concentran pues buena parte de la población en México, ya veíamos que es la concentración del 68% de la población, sino también aquí resaltar lo siguiente: son los motores de desarrollo y los motores de crecimiento. Se produce casi el 80% del Producto Interno Bruto del país en estas 74 zonas metropolitanas. El contar con políticas públicas especializadas que ayuden a mejorar las condiciones, hablemos de coordinación metropolitana, de movilidad, de inversión y demás, es fundamental. Entonces, no solo es una concentración de población, sino una concentración pues de las condiciones sociales, económicas, históricas de nuestro país. Ahí donde se dan las principales inversiones públicas, ahí es donde pues viven y también desgraciadamente padecen buena parte de la población. El libro lo que nos señala, y ustedes en las preguntas y respuestas podrán ver, es que refleja las grandes desigualdades regionales y urbanas socioterritoriales, donde ven estas preguntas de cuáles son las ciudades con mayores índices de pobreza, o quién no tiene lavadora, internet, teléfono. Es algo como cotidiano, pero lo vemos reflejado en aquellas zonas metropolitanas, en aquellas ciudades que históricamente han sido rezagadas, y vemos la preponderancia en este top 10 de los números más preocupantes en ciudades del sur-sureste de nuestro país. Entonces ahí, pues ahora sí, como dice el dicho, el dato mata el relato, y ahí la estadística no miente. Ahí es donde habría que poner atención en poder atender pues estas grandes desigualdades, digo, primero territoriales. Luego, cuando empezamos a ver los gráficos de los mapas ya de cada una de las 74 zonas metropolitanas, también nos damos cuenta de las desigualdades en las ciudades. Y si ustedes se fijan en los mapas, podrán ver cómo los municipios periféricos a estos son los indicadores más crudos y más alarmantes también ahí se presentan. Son los municipios periféricos los que más tardan en trasladarse a sus lugares de trabajo, a las escuelas. Son los municipios periféricos los que concentran mayor número de pobreza, los que concentran mayor número de población que no cuenta
con servicios básicos como es el agua, el drenaje, la electricidad. Entonces, ahí también es un foco de atención para poder justamente generar políticas públicas que ayuden a mitigar pues estas grandes desigualdades socioterritoriales. Yo celebro la elaboración de este texto porque ayuda no solo a comprender a la Comisión de Zonas Metropolitanas, yo digo es un texto que ayuda en general a la ciudadanía a entender el fenómeno metropolitano. El viernes estuve en Ensenada y el evento era para celebrar que el estado tiene 2 nuevos municipios, San Felipe y San Quintín. Y al final se acercaban y me decían, ahora queremos hacer el trámite para hacernos zona metropolitana, porque piensan que el carácter metropolitano les va a traer beneficios económicos solamente, no se piensa en la complejidad de vivir en una zona metropolitana. O muchas ciudades, uno de sus eslóganes, juntos lograremos la conurbación, como si eso fuera un sinónimo de bienestar, como si eso fuera un sinónimo de que esto va a mejorar la condición y la calidad de vida. No es así. Vivir en una zona metropolitana tiene sus ventajas, pero también tiene muchas dificultades. Y en materia de coordinación, pues también creo que esta comisión tiene un importante reto y pudiera sentar un precedente importante. Se están discutiendo en esta comisión cambios significativos, profundos, que aunque mínimos que parezcan, serían de bastante relevancia para esas 74 zonas metropolitanas. Y hablo de dejar de depender de voluntades políticas, de querer o no ponerse de acuerdo con el presidente municipal vecino para poder prestar los servicios públicos de transporte público, que es algo básico, o el tema de la recolección de basura, que es un tema para algunas ciudades un problema. El tener que depender de convenios, buenas voluntades y cada 3 años o cada 6 años estarlos pues refrendando y volviéndolos a suscribir, pues es un problema. No tenemos desgraciadamente en nuestro país un marco normativo, un marco institucional que obligue la coordinación, por un lado, pero que también tenga instancias que permitan, que coadyuven a que las autoridades de estos municipios periféricos se puedan sumar verdaderamente al desarrollo metropolitano. Ya me imagino se ha discutido mucho ejemplos exitosos en nuestro país, Guadalajara con el IMEPLAN y lo que ha venido haciendo en los últimos años, es un ejemplo, pero que tiene que ser replicado en el resto del territorio, en el resto de las 74 ciudades. Viene también un reto importante, una nueva reconfiguración de las zonas, y ahorita le tomo la palabra a la maestra Villa también de poderlo actualizar, porque déjenme decirles que en el mes de junio sale la nueva delimitación de zonas metropolitanas 2020, y aquí una premisa es, va a cambiar, no digo que radicalmente, pero sí va a cambiar el hecho de que metamos en la misma bolsa a las 74 zonas metropolitanas. No es posible que el Valle de México esté en la misma bolsa que Acayucan y demás. No es un tema de demérito, es un tema de poder clasificar, categorizar, tipificar estas ciudades para poder hacer política pública diferenciada. Y entonces en esta nueva delimitación que les digo va a salir en el mes de junio, lo que van a encontrar no son 74 ciudades o zonas metropolitanas. Ahí lo que se va a diferenciar es el Valle de México y la megalópoli, por un lado. Por primera ocasión en la delimitación va a venir esa nueva categoría que la Ley de Asentamientos Humanos ya reconoce, pero la delimitación no. Va a venir las zonas metropolitanas del país, también como una categoría específica, zonas conurbadas, municipios metropolitanos que solo tienen un municipio pero se consideran metropolitanos por su importancia económica y demográfica. Entonces ahí sí va a poder diferenciarse muy claramente cuáles son aquellas zonas metropolitanas de un municipio o aquellas zonas metropolitanas de más de un municipio y que tienen necesariamente que coordinarse con entidades, como tenemos 7 zonas metropolitanas que tienen la necesidad de coordinarse con otra entidad,
o en el caso del Valle de México con 79 municipios, o en el caso de Puebla con 36. En fin, esa diversidad de zonas la van a poder encontrar no solo en términos geográficos, sino también se va a caracterizar por términos económicos, cuánto es su aportación en el PIB, cuál es su aportación también en términos laborales. Se busca llegar más allá de una simple delimitación, sino también caracterizar para que cada uno de los municipios locales pueda tener más claramente hacia dónde dirigir las políticas en materia, por ejemplo, de ordenamiento territorial. Me gustaría cerrar la conversación, pues nuevamente felicitando y agradeciendo a la diputada Limón por la invitación, decirles que nos gustaría en las próximas semanas abrir una mesa de diálogo con esta comisión para poderles presentar de primera mano cómo viene esta nueva delimitación antes de que sea un tema ya público. Nos vamos a encontrar o vamos a abrir un periodo de consulta pública para poder difundir cuáles son los nuevos criterios de delimitación, porque cambiaron algunos de ellos, porque como saben, antes el incentivo para hacer zona metropolitana era el Fondo Metropolitano, esa es una realidad. Al desaparecer quita mucha presión política el querer o no pertenecer a este listado. Ahora se están tratando de seguir criterios técnicos, metodológicos, teóricos, de qué sí es una zona metropolitana y qué no. Antes era un cúmulo de municipios para que fuera más grande y poder recibir más recursos del Fondo Metropolitano, o poder decretarla como una zona metropolitana, una ciudad que no necesariamente es metropolitana. Entonces tenemos esa gran oportunidad en esta delimitación 2020 de que sea un ejercicio serio y que esperemos que con la retroalimentación de todas y todos pues sirva para generar política pública diferenciada. Sin más, pues muchísimas gracias por su atención y por su invitación. Muchísimas gracias, maestro Álvaro Lomelí, y precisamente le iba a comentar lo que usted acaba de decir. Habrá que decirles a los que quieren ser de las zonas metropolitanas pues que no hay, este fondo desapareció y no tenemos ese fondo que era muy atractivo para todos. Quisiera agradecer la presencia también de la diputada Guadalupe Román, integrante de la comisión. Bienvenida, diputada. Al diputado Jorge Alberto Barrera Toledo, gracias, integrante de la comisión. A mi compañera diputada doña Mari Álvarez Solís de Tlajomulco, también perteneciente a la zona metropolitana de Guadalajara. Sean todos bienvenidos. Y bueno, a Álvaro Lomelí, también de Jalisco, por cierto, gracias por estar aquí en siempre es importante conocer la perspectiva de quienes desde el orden federal ejecutan la política pública en materia metropolitana, sobre todo la óptica que conoce las desigualdades sociales persistentes en el país, al mismo tiempo las oportunidades que representa también cada zona metropolitana para el desarrollo social, la economía, el empleo y la mejora de calidad en la vida de las personas. Así es que muchas gracias a todos los participantes, y ahora me gustaría ceder el uso de la voz a mis compañeros y compañeras legisladores para quienes deseen y así lo quieran externar, hacer en torno a esta investigación algún comentario. Vamos a hacer el uso de la voz a Jorge Alberto Barrera. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Pues agradecer, Presidenta, la invitación y celebrar, por supuesto, la realización de esta mesa de trabajo. Felicito a las autoras y autores del libro. Sin duda es una herramienta importantísima para los quehaceres de esta comisión, pero en general para la ciudadanía, como ya lo apuntaba el maestro Álvaro. Considero que las herramientas que se pueden dotar a través de casos de estudio como este, con el análisis profundo, además con este arrojo de echar mano de la inteligencia artificial para temas tan complejos que verdaderamente lo requieren y que sin duda habrá que ir revisando justamente cómo se va compaginando con un análisis más exhaustivos. Considero que no podemos dejar de lado la importancia de tener este tipo de herramientas
Yo mencionaría como un combo muy bueno para poderle entrar al tema de las zonas metropolitanas esta publicación y por supuesto la publicación de Trazando Territorios, donde maneja una ruta de cómo ir ordenando esta normatividad, estos lineamientos a través de los cuales tengamos ese marco para que ese crecimiento de las ciudades lo podamos hacer de la mejor manera ordenada sin perder la perspectiva de cuidar que las y los habitantes de estas zonas pues nunca pierdan esta condición digna para habitar un espacio. Vuela la cabeza pensar que en 1960 aproximadamente apenas se daba ese rebase de las zonas urbanas, los habitantes en zonas urbanas y en zonas rurales, superando apenas por algunos cientos de miles de personas y que el día de hoy tengamos estas concentraciones así. En términos territoriales, no tengo el dato a la mano de cuánto representan estas 4 zonas metropolitanas que concentran el 27% de los habitantes, pero debe ser súper poquito en comparación con el tamaño del territorio y es ahí la complejidad donde tenemos que reconocer, y cierro con esto, como legislador e integrante de esta comisión, creo que uno de los retos mayúsculos es encontrar, sin detrimento y sin alterar, por supuesto, la independencia o la autonomía de los municipios, estas herramientas que lleguen o disparen hacia la obligatoriedad de la colaboración para resolver problemas tan importantes como lo ha apuntado el maestro Lomelí. Muchísimas gracias. Gracias, compañero diputado, por tus comentarios. Y cedo en este momento el uso de la voz a Elvia Rosario, Elvia Yolanda. Adelante, Elvia. Sí, pues muchísimas gracias. Primeramente agradecerte, diputada María Elena, la invitación al foro y una felicitación enorme a los autores de este libro. Bueno, yo soy Elvia Yolanda Martínez Cosío, soy la diputada federal migrante y yo siempre, enlazo su investigación con mi agenda y con mi tema. Creo que esto nos da pautas muy concretas para nosotros poder establecer más iniciativas que podamos mejorar la vida de nuestros mexicanos residentes en el exterior, de sus familias. Porque al estar leyendo yo las preguntas tan interesantes que ustedes pusieron, como el poner que una sola habitación, tienen lavadora, en esas dos me centro. Si sabemos, ahorita nosotros, las remesas somos el número 1. ¿Cuántas de estas personas reciben remesas, verdad? Y si reciben ese tipo de remesas, entonces, ¿qué están haciendo con ese dinero? Si solamente tienen un dormitorio y si no tienen lavadora. Creo que es algo muy interesante. Y al leer en la página 57, migración, sí me hubiera gustado ver un capítulo donde dijera migración al exterior. Y hacer eso para poder que nos den más herramientas para poder nosotros hacer iniciativas que podamos transformar. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias, compañera. Cedo el uso de la voz al diputado Esteban del Razo Montiel. Pues gracias. Presidenta, gracias por la invitación y bueno, felicitar a los autores del libro porque es una herramienta que nos está dando a conocer las grandes diferencias que hay en las zonas metropolitanas. Con estos datos que están manejando, vemos que en cuestión de 20 minutos de distancia de un punto a otro, las diferencias son enormes. Económicamente, que es más a lo que se centró este estudio, cuestiones económicas, pero también en cuestiones de desarrollo. Platicaba aquí con el maestro Felipe, me hubiera gustado ver un estudio del aprovechamiento y de qué está pasando con la cuestión del agua. Yo le ponía de ejemplo, pertenezco en el estado de Tlaxcala tenemos 2 zonas metropolitanas, pero la más importante es la de Puebla-Tlaxcala y la capital del estado de Puebla, pues prácticamente ya no tiene veneros de agua potable, más sin en cambio a 10 minutos en el municipio de San Pablo del Monte, Xicotzingo, Zacatelco, tenemos muchos manantiales y hay agua a 1 metro de profundidad, pero lamentablemente esa agua, esos manantiales corren hacia el río Zaguapan, Atoyac,
y termina completamente contaminada. Entonces, ahí sí sería motivo de estudio qué poder hacer, cómo evitar que esa agua llegue a los ríos sumamente contaminados que existen y poderla aprovechar para beneficio de la sociedad. Y también en cuestiones económicas, a mí me gustaría, pues no sé, plantear realmente un desarrollo, un crecimiento, pero bien planificado. Platicaba yo con el maestro Felipe, en esas zonas metropolitanas, las zonas con menor índice económico, crecen de una manera muy desordenada. No hay un trazo urbano donde dicen, este es mi terreno, yo construyo, y no hay una planeación real para poder ver a un futuro. Entonces todo eso tendríamos que irlo analizando, todo eso tendría que proyectarse, porque como lo decía el maestro Salvador, pues nos está rebasando el tiempo, nos está rebasando el crecimiento de la población y estamos quedando muy pues mal ante estos retos. Muchas gracias. Sí, gracias, diputado. Por supuesto que podemos actualizar todo lo que ustedes han comentado, podemos ir actualizando en la siguiente edición, que espero que sea en un par de meses. También cedemos el uso de la voz al diputado Fernando Marín. Adelante, compañero. Gracias. Bueno, pues felicitar a los autores, es una herramienta que siempre hace falta. Los que hemos trabajado en lo que se denomina el movimiento urbano popular, es una herramienta que nos va a ser muy útil de aquí en adelante, ¿no? Pues se contempla lo que se debía de contemplar, las zonas metropolitanas en general, problemas del medio ambiente, el agua. Yo vengo de Iztapalapa, ¿no? Ahí en Iztapalapa, en muchas colonias solamente le agregamos azúcar al agua, y ya es de tamarindo, ¿no? Por el color, por lo menos. Entonces, tenemos esos problemas. He estado yendo a visitar a mis hijas, viven en Nicolás Romero. La verdad es que ha crecido esa zona tremendamente y la mitad del día se va en transporte público, ¿no? Subidas, bajadas. Había que crear ahí unos teleféricos importantes que conecten al periférico de menos, ¿no? Vía del Carbón, vía Nicolás Romero, Atizapán, y hacia el periférico como una cuestión de movilidad, porque es una cuestión de justicia social. Las rutas, pues por la misma geografía, impiden muchos traslados, o tendríamos que hacer túneles, puentes, darle pues mate a la naturaleza de lo que queda por allá. Esa es una de las cosas que tendremos que ver en las zonas metropolitanas. Es un problema muy complejo y a veces quisiéramos abarcar y beneficiar a los 21 o más de 21 millones en la zona del Valle de México, ¿no? Pero pues hagamos lo que tengamos que hacer en nuestra localidad. Yo actualmente trabajo en la alcaldía Cuauhtémoc, me refiero geográficamente en ahí, y estamos viendo también que un problema que se está generando cada vez es más visible, el asunto de la gentrificación, y creo que es un problema que también se vive en otras metrópolis, Guadalajara, la gentrificación, la despoblación de los centros históricos principalmente, pero también en otras partes, ¿no? Entonces hay gente que trabaja en Iztapalapa, pero vive en Ojo de Agua, ¿no? Imagínense, entra a las 7 de la mañana, tiene que salir de su casa por lo menos a las 4 de la mañana, es un transporte pues barato, seguro, eficiente, cómodo, etcétera. Pues llegar al metro ya es una salvación, ¿no? Para mucha gente, porque, bueno, resuelto. Digo, pues para la gente que tiene el problema de traslado, digo, con toda la emoción que pudiera resultar de subirse al metro, creo que es una salvación para millones de gente que habitamos en el Valle de México. El metro nos resuelve, comento nada más rápidamente,
no está funcionando la línea 11, la gente que venía de Chalco, de Jico, toda esta zona, hoy se traslada al Metro Constitución, ¿no? Y pues es saturado, ahí parece Shanghái o algún lugar extremadamente… la gente está formada ya o está dentro del metro afuera, pues por el cúmulo de gente, porque esa parte desahogaba bastante bien. Entonces, partiendo de la movilidad, que tendremos que verla como un problema importante, digo, todos son importantes, pero la movilidad también tendríamos que buscar por ahí hacer justicia social. Gracias. Y muchas felicidades gracias, a los autores. Muchas gracias. Y muchas diputado. felicidades tan atidadamente, Presidenta, la convocatoria a la presentación de este libro. Gracias, gracias. Adelante, diputada Guadalupe Román. Y enseguida es la diputada que se encuentra en línea, Raquel Bonilla. Adelante, Guadalupe. Muy buenos días a todos. Pues reiterar el agradecimiento, diputada, pues, por este tipo de reuniones y tu entrega que tienes al frente de esta comisión. Y pues felicitar obviamente a los autores de este libro, porque obviamente es una, como mencionan los compañeros, es una gran herramienta, y visualizo que también complementa ese trabajo que estamos realizando a través de las visitas, de los diálogos metropolitanos, pudiera ahí fortalecer. Bueno, este trabajo nos permite visibilizar el detalle del desafío de vivir y enfrentar a los habitantes de las zonas metropolitanas de nuestro país. Yo correspondo a la zona metropolitana del Valle de México, que estoy súper sorprendida, ¿no? 22 millones de habitantes, creo que es la que es más habitada, ¿no? El desafío de la desigualdad económica y el desafío del acceso a todos los servicios públicos y oportunidades de vivir en las ciudades que enfrentamos todos los habitantes de estas zonas metropolitanas. El acierto de la CESOP es mostrar la evidencia y el reto para los tres órdenes de gobierno y para los tres poderes de la Unión. Significa actualizar la legislación y crear políticas públicas para atender las demandas y las necesidades de los habitantes y de los gobiernos locales de estas zonas metropolitanas, en particular en los municipios y en las ciudades de las periferias. Felicito nuevamente a los autores por este gran trabajo. Y obviamente hago un exhorto a la comisión a que entremos en un análisis colectivo del mismo y que construyamos juntos las propuestas legislativas que ameriten. Es cuanto. Muchas felicidades. Muchas gracias. Siempre tan acertada, diputada. Gracias por tu comentario. Le cedo el uso de la voz a la diputada Raquel Bonilla, que se encuentra en línea. Diputada, adelante. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Presidenta, gracias por el uso de la palabra. Maestra Azuba Villa, maestro Álvaro Lomelí, gracias por acompañarnos este día. Definitivamente los trabajos que se desarrollan desde el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de este órgano legislativo siempre son de suma importancia para el enriquecimiento de nuestros trabajos de las y los diputados, como para la comunidad, por supuesto, académica y del público en general. Yo me congratulo de este libro, Preguntas Básicas para Conocer las Zonas Metropolitanas de México, considerando que estamos en un auge. El desarrollo metropolitano en nuestro país está en una etapa de auge, lo que me llena de mucha emoción, porque esto nos lleva a todos los actores a seguir participando desde sus esfuerzos, talento, aportaciones, para construir una visión de urbanización de unas zonas metropolitanas definitivamente partiendo de este libro, desde lo básico para conocer una zona metropolitana. Yo creo que para poder entender este fenómeno del cual nosotros desde la comisión venimos trabajando, es importante tener los conocimientos básicos para no seguir cayendo en errores del pasado, donde, como bien lo decía el maestro Álvaro Lomelí, se creaban zonas metropolitanas simple y sencillamente con un objetivo en particular, que era el Fondo Metropolitano. Hoy las nuevas políticas públicas desde el gobierno federal, desde la SEDATU, podemos observar cómo estamos construyendo herramientas de fortalecimiento, estamos construyendo diferentes mecánicas para que las zonas metropolitanas vayan cumpliendo con su principal objetivo, que es precisamente la disminución de la brecha de desigualdad que se vive
en estas zonas metropolitanas, las particularidades que cada una presenta, los desarrollos que han tenido a lo largo de su existencia de cada una de ellas, pues nos deja muy en claro para nosotros desde la comisión y por supuesto de los estudiosos de las zonas metropolitanas, que se tiene mucho que hacer desde esta comisión a través de los diálogos metropolitanos. Hemos estado visitando, hemos llevado esta comisión a territorio y esto hay que agradecérselo a nuestra presidenta María Elena Limón, que nos ha motivado a este tipo de ejercicios para entender más el fenómeno, para conocer no solo su naturaleza, sino estas particularidades y poder trabajar desde la comisión en ello. Una servidora está trabajando con la iniciativa de una reforma constitucional, el artículo 73, precisamente para poder ingresar y crear un marco jurídico para las zonas metropolitanas. Entonces aplaudo este libro definitivamente y desde aquí, compartiendo todo lo que expresaba el maestro Álvaro Lomelí, de qué refiere de las zonas metropolitanas, necesitamos entender desde lo básico para poder trabajar en materia de zonas metropolitanas. Hoy muchas personas hablamos de este fenómeno, sin embargo, no logramos todavía identificar la esencia del mismo, pero sobre todo no entramos en la dinámica de ir generando condiciones para que se pueda tener un desarrollo de las zonas metropolitanas. Es muy común que sigamos dependiendo de la voluntad política de las primeras autoridades y pues definitivamente para poder tener un desarrollo metropolitano, para que podamos ser respondientes a las y a los ciudadanos, para que cumplamos con la premisa de las zonas metropolitanas, necesitamos ir más allá. Así es que enhorabuena por este libro, creo que tiene muchísimo que aportar, no solo para nosotros, no solo para los académicos, sino también para aquellos servidores públicos, primero respondientes en las zonas metropolitanas, que son en los municipios, y al menos de mi parte tengo el compromiso de hacer llegar esta información, de extenderla para quienes están inmersos en esta materia. Así es que un aplauso para todos ustedes y pues gracias por una aportación más en la materia y seguir trabajando para que esta deuda histórica que se tiene en la materia, pues bueno, poco a poco se vaya subsanando. De mi parte es todo, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Raquel, por tus aportaciones y además tenemos por ahí pendiente la ley de zonas metropolitanas, que esperemos que este año sí se logre, en este periodo. Gracias, gracias, diputada. También recordarle a todos mis compañeros de la comisión que tenemos por ahí el foro de zonas metropolitanas con la diputada Sonia Mendoza pendiente para ir a visitar la Huasteca Potosina. Es que en la próxima reunión de zonas metropolitanas, bueno, pues daremos a conocer los adelantos de los foros. Y para cerrar esta intervención, me gustaría pedirle al diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, que nos conceda el uso de la voz, por favor. Gracias, Presidenta. Me da mucho gusto acompañar a la Presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas. También está aquí nuestro amigo Presidente de la Comisión de Movilidad, que son temas, como ya se ha mencionado aquí, que se entrelazan. Pues yo diría que lo más importante que veo en la presentación de este libro, por un lado, es como mencionó la propia gente del Centro de Estudios sobre Opinión Pública, es que este libro se convierte en una base de datos permanente, recurrente, amigable, que esté en renovación constante y que sea un punto de referencia para las discusiones de la comisión, de los municipios, de las distintas autoridades. Coincido con lo que señala el maestro Álvaro Lomelí, que nos tocan acompañar de reflexiones más profundas nuestra actividad. Miren, aquí podemos estar algunos en contra y otros a favor de la desaparición del Fondo Metropolitano, pero lo que este libro nos podría permitir conocer con la trayectoria en el tiempo es cuál fue la incidencia de ese Fondo Metropolitano en diversos temas, para qué se utilizaron esos recursos y en caso de que se vuelva a discutir que algún día exista ese tipo de fondos, cuáles son los cambios que necesitaríamos hacer en sus reglas de operación, en la definición, como decía el maestro Álvaro Lomelí, de cuáles son las zonas metropolitanas y cuáles no, que no sea una cosa arbitraria simplemente con la vocación de obtener más recursos por obtenerlos, porque la deformación de esos lineamientos
pues ha conducido a que los fines no se alcancen. Lo mismo pasó con el Fondo de Desarrollo Regional, se trataba de juntar a estados en iniciativas que fueran más allá de las fronteras territoriales. Se tomó el modelo, digamos, de la Unión Europea, del Fondo de Desarrollo Regional, del Fondo de Cohesión Social, y se terminó haciendo pues un etiquetado más de recursos asociado a mecanismos de corrupción, que por supuesto que no terminó sirviendo a sus fines. Entonces, si la solución no es simplemente que desaparezcan esos fondos, ¿cómo repensarlos, cómo relanzarlos y cómo pensar en una mejor colaboración entre municipios, entre ciudades y en qué rubros? Y además hacer ejercicios de comparación constante. Por ejemplo, se viene un tema muy importante que es cómo algunos datos sobre la pandemia más importante en un siglo, pues cuáles fueron las diferencias que hubo entre distintas zonas metropolitanas, qué hace distinto. Creo que también es muy valioso que se visibilicen temas que normalmente se nos van, el tema de personas con discapacidad que está presente, en fin, creo que es un buen ejercicio y debe ser un punto de partida para profesionalizar nuestra discusión, darle una mejor dimensión y que nuestras posturas, más allá de la ideología que tengan, de la carga política y coyuntural que tengan, estén mejor fundamentadas y mejor asociadas. Yo no creo que la estadística o los datos sea la neutralidad absoluta, porque sabemos que se pueden utilizar las estadísticas y que también pueden tener sesgos, pero sí creo que cualquier posición política, ideológica, va mejor fundamentada y acompañada si tiene un diálogo con la evidencia, con la ciencia, con los números y con la estadística, y que este libro es una contribución en ese sentido y es un llamado a que hagamos esas valoraciones que, como bien ha dicho la presidenta, sumado al diálogo in situ que está teniendo la comisión en diferentes puntos, creo que puede contribuir, como lo ha dicho el diputado también Barrera Toledo, a mejorar algunas reflexiones. Me gustó también mucho la reflexión que se hizo sobre el tema de los recursos naturales y cómo inevitablemente, incluso en aquellas ciudades que vemos bien gestionadas como Aguascalientes, como Querétaro, bien gestionadas, ha habido una depredación ambiental y de recursos naturales y de escasez de agua inevitable, y cuáles son las respuestas que esta comisión, desde el punto de vista académico, de consenso, le puede proponer a esta administración y a las que sigan en materia de gestión metropolitana. Felicidades por la presentación, por iniciar el diálogo con este nivel, con esta calidad, el año legislativo, y ojalá que el libro sea un punto de partida, de referencia, para que además lo que propone Sedatu poner sobre la mesa sirva para que esta comisión deje un testimonio, un legado de hacia dónde debe de evolucionar la discusión en materia de gestión metropolitana en este país. Muchas felicidades, Presidenta, y a todos los diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas. Bueno, pues muchas gracias, diputado, y muchas gracias a todos los legisladores que se encuentran el día de hoy. Pregunto si no hay más intervenciones. Bueno, pues quiero agradecer nuevamente a la CESOP, felicitarlos. Como bien se ha dicho aquí, es una herramienta que tendremos que utilizar no solamente nosotros, hay que distribuirlo con algunos presidentes de las zonas metropolitanas que hemos estado trabajando. No sé si nos alcanzan todos los libros, pero vamos a hacer un esfuerzo para enviarlos, y agradecer la asistencia de todas y todos ustedes, invitarlos a indagar sobre estos temas que siempre resultan sumamente interesantes. A los invitados especiales, muchas gracias, y pues damos por clausurada esta reunión de trabajo. Muchísimas gracias. La convocatoria para nuestra siguiente actividad se comunicará de manera oportuna, y muchas gracias a todos y a todos por su participación. Les pedimos a los diputados integrantes de esta comisión que por la APRAP pueden hacer su salida. Muchísimas gracias a todos, y los invitamos a tomarse una foto en la parte delantera, a todos de esta parte, para tomarnos la foto.